Ahora, ¿cómo se hace, Fidel, desde los partidos políticos, el tuyo, digamos, son partidos relativamente nuevos, pero desde los partidos políticos, responder, digamos, este discurso antisistema, que bueno, ha dado resultados? Ahí está Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Si bien él era un viejo político, la gente se olvida, tuvo 27 años en el Parlamento, ¿verdad? Pero aparece con este discurso antisistema y termina potenciando a un partido minúsculo, o sea, es casi, digamos, Bolsonaro y sus seguidores, digamos, los que toman el poder. Pero hay un sustrato de verdad en lo que dice, o sea, como se mezclan tantas cosas en ese discurso. Por ejemplo, hoy yo estuve escuchando lo de Payo y en un primer momento él dice, se puede entender desde el punto de vista ideológico lo que hizo el EPP, lo cual es lógico, o sea, más vale, sí. Si vos entendés su posición ideológica extremista, entendés que el secuestro forma parte, digamos, de los golpes que tienen que dar para llegar al poder. Pero de ahí salta al tema de acá hay que secuestrar a los ojeros, los ganaderos, y mezcla con cosas que algunas son ciertas. O sea, obviamente el que exporta se le devuelven los impuestos, es cierto. Si vos traes tractores bajo la ley 6090, estás exento del pago de impuestos, también es cierto, ¿verdad? Habló él de una situación casi, digamos, medieval en algunas partes, y sabemos que también eso en algunas cosas son ciertas. O sea, tenemos gente que tienen extensiones, propiedades que son prácticamente del tamaño de un departamento, ¿verdad? Y eso también es real. La pregunta es cómo se hace desde la institucionalidad y desde un partido político responder a esto, digamos, darle satisfacción a la gente que espera respuesta porque entiende que muchas de las cosas son ciertas, pero sin caer en el populismo y sin hacer parte del juego de lo que supone debilitar el Estado de Derecho. Bueno, correcto. Mira, complicadísimo, ¿verdad? No. Te respondo con una pregunta y te voy a dar las soluciones, ¿verdad? Yo te diría, ¿qué pasa si nosotros agarramos, somos 7 millones de paraguayos y vamos a cuadricular el Paraguay, ¿verdad? A razón de X hectáreas, ponerle que nos toque 100 hectáreas a cada paraguayo. ¿Qué vamos a tener dentro de 20 años? Pobreza igual. Vas a tener la misma pobreza, vas a tener la misma gente con más tierras, con menos tierras, porque están las personas que tienen vocación de trabajo, están las personas que tienen vocación de ahorro, de inversión, está la gente que sabe trabajar, aquellas que no. Entonces, lo que yo creo que el Estado tiene que colocar es un marco para el desarrollo para todos por igual. Entiéndanse, políticas públicas, ¿verdad? Entonces, el Estado, como Estado no funciona porque no pone ese marco y dentro del marco no pone el contenido que son las políticas públicas. Yo he dicho, vamos a hablar de lo que es el ámbito rural, sí, porque me tocaste el ámbito rural. Se han gastado en los últimos 15 años cerca de 1.200 millones de guaraníes, ¿verdad?, en el combate a la pobreza solamente por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y si sumamos lo que es IRA desde sus inicios, IBR, INDER, más el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Desde el 92 a la fecha, y hay datos oficiales, se han gastado cerca de 4.000 millones de dólares. Casi el equivalente a la deuda externa cuando el gobierno de Cartes asume el poder. Entonces, ¿cuál es el resultado? Yo le digo a la gente, denme un modelo que nosotros podamos decir, este es el modelo exitoso y vamos a replicar. No hay uno, no hay un modelo de pequeño productor lechero, agricultor, horticultor, apicultor, piscicultor, porcinocultor, aves, lo que sea. No hay uno que haya llevado adelante el sector público. Y se lo dije al ministro de Agricultura cuando fue a pedir por una reprogramación y cuando fue a trabajar por el presupuesto, le digo, este modelo, ministro, no va más. Es el mismo escenario, son los mismos actores, es la misma ropa, esto está desgastado. Tenemos que tener algo disruptivo, que efectivamente se traduzca en acceso a la tierra. El primer problema social que existe en el Paraguay se llama la tierra. Y el gran responsable de todo esto es el Estado paraguayo. ¿Quién es el gran terrateniente en el Paraguay? Es el Estado paraguayo. Cerca de 3.800.000 hectáreas. El INDER nunca ha transferido títulos y ha cometido dobles errores y triples errores, ¿verdad? Porque de la finca madre no ha hecho desprendimiento ni para lo que hoy son municipios, ni para asentamientos,
ni para nada. En los registros públicos Uno. sigue siendo el propietario. Sigue siendo el propietario, 1. 2, el Estatuto Agrario dice de que un sujeto a la reforma agraria no puede ser beneficiado 2 veces. ¿Cuántos paraguayos han vendido su derechera? A paraguayos y a extranjeros. ¿Cuántos pseudo líderes campesinos se han aprovechado de esto a través de negociados de compra de tierra? Vamos a hablar, seguimos hablando, ¿verdad? Política. Entonces estamos hablando nosotros de acceso a tierra, ¿verdad? Como un mecanismo para que él tenga arraigo, para que él tenga un título para colocar en garantía en los bancos, entre en el circuito financiero. No existe. 2, no hay transferencia de tecnología. No hay un modelo que vos puedas decir, ¿sabes qué? Este es el modelo, hace esto, esto y esto, aplicar el crédito que te doy a esto y vas a tener este resultado. No hay. No hay acceso a crédito, no hay una política de precios mínimos, no hay una política de seguro agrícola, no hay una política de subsidio, no la locura que presenta Frente Guazú, donde son 250.000 productores ordenados en el RENAF, perdón, 35.000 productores ordenados en el RENAF y que iban a hacer aproximadamente 240, 250 millones de dólares. Cancelarle su deuda, ¿verdad? Íbamos, primero, ¿verdad? No existe pequeño productor que deba 50 millones de guaraníes. Claro. Y menos en esa cantidad. Segundo, íbamos a estar hipotecando el futuro de Paraguay, de mis hijos, de tus hijos, de todos. Tenemos que ser responsables en el trato de las cosas. Y eso, ¿verdad?, es la respuesta a todo lo que hablamos, ¿verdad? Antes de arrancar mi gestión parlamentaria, me fui a la oficina del senador Sisto Pereira y le dije, quiero que me apoyes en estos puntos. El CIRT, que es Sistema de Información, Registro y Tenencia de la Tierra para arreglar las los pequeños lotes del INDERT, ¿verdad?, para poner en orden la casa del INDERT, ¿verdad?, y el DINACARE, ¿verdad?, para arreglar el resto de los títulos que tenemos en el Paraguay, porque como sabrás, Luis, en el Paraguay tenemos 406.000 kilómetros cuadrados de tierra, tenemos 598.000 kilómetros cuadrados de títulos, ¿verdad? Entonces tenemos casi una vez y media, ¿verdad?, lo que tenemos, y gran parte han sido el propio INDER, por no tener catastro y registro unificados bajo una sola dirección, ¿verdad?, y solucionar de una vez por todas este problema, dándole soluciones a aquellos que verdaderamente necesitan y solucionar la especulación inmobiliaria de algunos pocos, ¿verdad?, y la especulación política de gente que juega con la pobreza y la necesidad de algunos otros. Ahora, te quiero preguntar un poco la otra parte, porque yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Fidel, que tiene que ver con el manejo del Estado. Pero también el Estado es absolutamente laxo, por ejemplo, con el tema de la tenencia de la tierra. O sea, convengamos que en un país agropecuario el capital el recurso más importante es la tierra. Resulta que el impuesto inmobiliario es casi un chiste. Y a mayor concentración de tierra, vos no pagás un impuesto más alto. O sea, si hubiera un estímulo o un desestímulo para que concentre propiedad desde el Estado, bueno, podríamos estar hablando de que se está buscando cierta equidad, pero tal cosa no existe. O sea, digamos, es un Estado que favorece de alguna manera la concentración de la tierra. El que tiene capital y el que está generando renta tiene más facilidad para seguir ampliando su propiedad. Sí, pero esto es algo que viene con ciertos vicios. En el 91 se trató de arreglar, digo en el 91, creo que era Guasmosi presidente, se trató de arreglar esto y se dijo de que iba a haber un incremento gradativo, ¿verdad?, para ajustar a valores cercanos a un fee del valor de mercado, ¿verdad?, y a partir de ahí se iba a mantener. Eso fue con el objetivo de que las municipalidades recauden, claro, ¿verdad?, tengan sus propios recursos, sí, ¿verdad?, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Viene después la ley de Fonacide, las municipalidades se relajan porque reciben plata dulce, no tienen, las municipalidades que se iban creando, se han creado no sé cuántos distritos en cuántos años, no tengo esas cifras, la otra vez me comentaron, Luis, ¿verdad?, y básicamente hay muchas de ellas que no están informatizadas, no tienen sistema, ¿verdad? Entonces ocurre lo siguiente, ¿verdad?, ocurre de que comienzan a depender. ¿Cuándo se comienzan a mover? ¿Verdad? Se comienzan a mover el año pasado. Yo estoy de acuerdo con que hubo un incremento del impuesto inmobiliario y que tiene que seguir esa forma gradativa. Estoy de acuerdo como una manera de desestimular la tenencia, la concentración y también,
¿verdad? En algún momento, porque ese planteamiento lo hicimos de la Asociación Rural del Paraguay, ¿verdad? Que las superficies boscosas sean exoneradas de impuesto inmobiliario, ¿verdad? De manera que la gente tenga, ¿verdad? Una conciencia de conservación y diga, este es un incentivo para conservar, ¿verdad? Entonces, hay muchas medias verdades dicho en todo esto, Luis, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Y después por otro lado se habla de que el sector paga poco, te digo que no es así, ¿verdad? Te puedo hacer el ejercicio, y se dice que es un sector que no es inclusivo, ¿verdad? Porque la soja, ¿cómo se llama? No da alternativa. Yo te digo, es mentira, ¿verdad? Los pequeños productores paraguayos están entrando en la cadena de la producción de la soja, ¿verdad? Por no tener otra alternativa. Si vos me preguntás a mí, en nivel de rentabilidad por hectárea, ¿qué es lo que produce más, ¿verdad? Una hectárea de tomate, una hectárea de locote versus una hectárea de soja, pero produce 10 veces más una hectárea de tomate. El problema es que no podemos plantar 3.600.000 hectáreas de tomate, ¿verdad? La soja, así como el ganado, es un mercado donde está comoditizado. Vos tenés un valor de referencia, vos tenés toda la cadena productiva hecha, tenés toda la cadena de comercialización hecha, ¿verdad? Y es sencillo. Vos acá, el pequeño productor se va y cosecha su tomate y no sabe si va a vender o no va a vender, claro. ¿verdad? Y tiene que litigar o pelear con el contrabando que te entra. Entonces, señores, si nosotros no tenemos una visión global del tema y si nosotros no tenemos un planteamiento, ¿verdad? Global, ¿verdad? Amplio, integral, vamos a seguir teniendo los mismos vicios y los mismos problemas, Luis. Patricia, querías preguntar algo. Sí, quería consultarle al senador sobre la reunión que hubo ayer en una de las comisiones de la Cámara de Senadores, en donde los empresarios agroganaderos brasileños amenazaron, advirtieron con traer 500, 600 tractores en las rutas, inclusive hablaban de traer hasta la capital, y decían que ellos no se hacen cargo si hay muertes que lamentar, y se les veía muy callado a todos los senadores. Me extrañó a mí lo de Sixto Pereira, por ejemplo, pero si de esa manera le tratan a los senadores dentro del recinto del Parlamento, a los propios legisladores, ¿cómo es el comportamiento en el campo entonces con aquellos campesinos? ¿Y por qué no reaccionaron en ese momento, senador? No sé si usted estaba presente en la reunión. En primer lugar, Patricia, el primero que iba a poner orden en ese sentido iba a ser yo. En segundo lugar, como decís, me extraña que Sixto Pereira no haya dicho nada. Y en tercer lugar te pido, mira el video, ese video está editado. Te pediría que le llames al presidente de la comisión, al senador Blas Lanzoni, que pregunte si efectivamente existió tal amenaza o no, ¿verdad? Así como nosotros escuchamos a un sector, ¿verdad?, que son los pequeños productores, ¿verdad? También escuchamos al otro sector, ¿verdad?, el sector de los invasores, vamos a decir, porque los pequeños productores son paraguayos y hijos brasileros, pero ya son paraguayos también, ¿verdad?, más algunos productores brasileros que están asentados en la zona sobre tierras que no son del INDER, como afirmaban Sixto Pereira y Paco Vale Ledesma. Hay una nota del INDER donde explica que efectivamente esas no son tierras del INDER, ¿verdad? Y ellos están promoviendo esto. Yo sigo insistiendo, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que trabajar y hablar con la verdad, ¿verdad? No existió tal amenaza. Creo que lo dijo el presidente de la comisión, el senador Lanzoni, hoy a los medios, ¿verdad? Le dije, mira, Blas, en honor a la verdad, yo lo único que quiero es la verdad. Pero se escucha en el video, senador, que hablan de los 500 tractores, los 600 de la muerte. Está editado, no. Cuando este productor habla, primero no habla en tono amenazante, ¿verdad? Habla comentando de cuál es la situación, de que los organismos del Estado, de las instituciones no están dando solución, ¿verdad? Y que efectivamente la gente está desesperada, ¿verdad? Y montó un montón de posibilidades, ¿verdad? Entre esas posibilidades, pero nunca como una amenaza, ¿verdad? Jamás. Aparte te lo digo, Patricia, ¿verdad? Si vos ves el ambiente en el cual ellos estaban hablando, ¿verdad? Era un ambiente bastante tranquilo, ¿verdad? Efectivamente, se elevó el nivel de discusión entre Sixto Pereira, yo y entre José Paco Vale Ledesma y yo, pero por una discusión de fondo, ¿verdad? Porque yo siempre digo, si acá nosotros queremos instalar la lucha de clases, no es el camino. Si acá el responsable de la pobreza es el rico, no es el camino. El camino para quitar a la gente la pobreza es generando trabajo, ¿verdad? Y es eso lo que tenemos que entender. Ahora,
Primero te quería hacer una corrección. El tema de los municipios que no están interesados en cobrar los impuestos, no, es de Fonacide. Tiene que ver con los royalties. Ellos Perdón. ya están recibiendo los royalties. Los royalties, me confundí. Fonacide lo que hizo es establecerle que el dinero que reciben de Itaipú lo tienen que invertir en educación. Sí. Pero la plata ya están recibiendo Ya están desde hace 92. años. Sí, tenés razón. No, y es así, ¿verdad? Creo que reciben el 20 o el 30%, una Sí, cosa el así, el 7% va para la educación. Bueno, vos Sí. sabes muy bien porque vos estás... Al 25, pero aparte reciben, eso es lo que reciben de la compensación por cesión de energía, pero además reciben los royalties, el 50% de los royalties, Bueno, desde el 92. Yo creo que eso tiene que ser cambiado. Yo creo que efectivamente las municipalidades tienen que comenzar a trabajar. Cuando ocurrió, no recuerdo cuándo fue, Luis, hace 2 o 3 años, ¿verdad? Esta nueva ley del impuesto inmobiliario, donde por ley el único responsable de liquidar era Hacienda. En ese momento el ministro de Hacienda era Santi Peña y el actual director de Catastro, ¿verdad? Porque la liquidación se iba a hacer a través de Catastro, era Francisco Ruidías. Nosotros le dijimos, señores, ustedes están jugando con una bomba de tiempo, porque las municipalidades, hay tiempo para liquidar el impuesto inmobiliario hasta junio, ¿verdad? Julio. Las municipalidades desesperadas por no tener respuesta de Catastro comenzaron a liquidar de cualquier manera. Y el único concepto en el cual tendría que ser liquidado, ¿verdad?, es el impuesto inmobiliario, no otro impuesto adicional, ni baldío, ni recolección, ni mantenimiento de plazas, No, ni lo más etcétera. importante. Lo más importante. Y finalmente comenzaban a venir las liquidaciones conforme eran años anteriores, ¿verdad? En algunos incrementados, ¿verdad? Por 4, ¿verdad? Porque estaba mal interpretada la ley, ¿verdad? Se comenzó a generar un caos y nosotros le dijimos, acá nosotros tenemos que poner orden, ¿verdad? Primero, porque si ustedes no entienden de que ustedes no tienen esta capacidad de liquidar, ¿verdad?, esto va a ser un caos, ¿verdad? En segundo lugar, los productores no van a pagar, ¿verdad?, porque existen mecanismos legales, ¿verdad?, para decir, yo hago, ¿verdad?, un pago, ¿cómo que se dice?, judicial, donde vos decís, la liquidación es esta y el juez es el que determina, ¿verdad? Si hay que pagar más, se paga más. Y finalmente entendieron, ¿verdad? Y están en ese proceso, y yo creo que esas son políticas que nosotros tenemos que discutir para que efectivamente, y esos recursos de los royalties no tendrían más por qué ir. Las municipalidades tendrían que ser autosuficientes con los impuestos generados en la zona, y yo te diría de que tendríamos que nosotros dirigir para que se pueda aplicar en beneficio a la gente de la zona, porque muchas veces uno paga el impuesto inmobiliario, ¿verdad?, y no ve pasar, pero ni una moto de la municipalidad, mucho menos una moto niveladora. Entonces, son situaciones reales, ¿verdad?, que tenemos que comenzar a debatir nosotros como sociedad y decir, señores, vamos a poner orden a través de políticas públicas. Ahora, yendo un poco al tema de el aporte de los diferentes grupos de la sociedad. O sea, obviamente, por una cuestión de sentido común, quienes generen más ingresos tendrán que pagar más impuestos. O sea, así funcionan todas las sociedades del mundo, ¿verdad? Me acuerdo que la ex ministra Lea Jiménez decía, revisamos todo cuánto se está pagando de impuestos. Y lo cierto es que los sectores que tienen más recursos no son los que pagan más impuestos. Pasa con el impuesto a la renta personal. O sea, la posibilidad de hacer una serie de deducciones hacía que entre las 10 personas más ricas de este país, la mitad, por ejemplo, habían pagado 0, porque habían deducido casi todos los impuestos. Al final no pagaron nada de impuestos. Entonces, hay una serie de elementos que habrá que analizar, lo que es una cuestión técnica, pero que en el fondo, digamos, por eso te decía, algún sustrato de verdad hay en los discursos que son populistas, pero que tienen un elemento que hace que prendan en la gente fácilmente. Yo concuerdo con el tema de la renta personal y fueron las reglas establecidas, ¿verdad?, donde uno permitía deducir las inversiones, ¿verdad? Y finalmente después hubieron otras interpretaciones. Yo no mezclaría el impuesto a la renta personal con el impuesto a la... Sí, a la tierra, el inmobiliario. No, el IRAGRO, porque el impuesto inmobiliario es otro. Sí. ¿Verdad? Vamos a hablar del impuesto a la renta. A la renta agropecuaria. A la renta agropecuaria, si le querés llamar así, ¿verdad? Y comparemos esto con la renta personal, comparemos esto con el IRASIS, ¿verdad?, que es la renta comercial, y analicemos un poco, ¿verdad?, la cadena. Cuando la gente dice el productor no paga, yo le digo es mentira. Paga. A mí me tocó, paga porque está arreglado a que pague el 10%, ¿verdad? A mí me tocó trabajar en la mesa cuando se tocó lo que fue la migración del IMAGRO para el IRAGRO actual, sí, ¿verdad? Y el IMAGRO tenía un montón de vicios, ¿verdad? Y te los digo en resumidas cuentas. Primero, ¿verdad?, había
¿verdad? Una ley, la ley del FIDE, que era Fondo de Inversión en Desarrollo Estructural y no sé qué cosa, que es el 80% del impuesto tenía que ir al INDE para que pueda comprar más tierra, para que pueda hacer pozos, para que pueda meter la luz, ¿verdad? De los cuales luz negociado, pozo negociado, agua negociado, todo, y fue público, ¿verdad? Segundo, ¿verdad? Hacienda nunca pasaba esos fondos efectivamente porque Hacienda tenía necesidad, entonces entraba bajo otros ingresos, ¿verdad? Tercero, existía lo que se llamaba el SAU, superficie agrológicamente útil, ¿verdad? Una manera de liquidar el impuesto, y decía de que propiedades de menos de 100 hectáreas en la región oriental, ¿verdad? No pagaban impuestos, y propiedades de menos de 200 hectáreas en la región occidental no pagaban impuestos. Yo le digo a la gente, pero espera un poco, 100 hectáreas de soja, ¿verdad? Es una unidad importante. Claro. Hoy vos tenés confinamientos, ¿verdad? En 5 hectáreas, que es el equivalente a una estancia de deporte considerado, ¿verdad? Y no pagan impuestos. Entonces existían, ¿verdad?, esas ventanas, ¿verdad?, lleno de vicios que hacían con que, y nosotros comenzamos a trabajar. Recuerdo que nosotros dijimos de que con este cambio de reglamentación, primero poníamos en orden la casa, ¿verdad?, porque lo que era del sector iba para el sector, ¿verdad?, y le dijimos al Estado de que iba a recaudar entre 100 y 120 millones de dólares más. Creo que terminó recaudando 100 millones de dólares más, ¿verdad? Y le dijimos de que efectivamente a partir de ahora el compromiso de Hacienda era el de cobrar impuestos a todos, ¿verdad? Porque Hacienda tiene dos mecanismos para recaudar, o el Estado tiene dos mecanismos para recaudar. Uno es ampliar la base tributaria y el otro es de cobrar más impuestos a los mismos de siempre, que tienen un efecto pernicioso, ¿verdad? Cuando me encuentro con el ministro de Hacienda en ese momento, Santi Peña, perdón, esta discusión la tuvimos con Santi Peña, me encuentro yo con Marta González, la viceministra, y hablo con ella sobre unas declaraciones que había hecho, y me dice que 147.000 productores pagan el impuesto, de 260.000 que hay a nivel país. ¿Y la responsabilidad tiene quién? El Estado, obviamente. El Estado. Y no son solo, a ver, no miremos solamente, eso ocurre con los comerciantes, existe con los contrabandistas, existe. Entonces, el problema de la evasión no es el problema de los productores, es el problema del Estado, ¿verdad? Y cuando yo le digo, nos pagan impuestos, y le digo, sí, pagamos impuestos, pagamos el 10% igual que el IRASI, igual que renta personal, ¿verdad? Y es una cadena donde es transparente, ¿verdad? Porque cuando, a ver, dicen, sí, en relación a los ingresos es esto lo que pagan, pero en relación a los ingresos está toda la cadena, está el transporte, está la industria, está el que hizo el procesamiento, ¿verdad? Está el que, y metamos toda la cadena, lo que genera, entonces, digamos, bueno, lo que paga la cadena en relación a todos los ingresos que se generan. Ojalá toda la cantidad de divisas que entran en concepto de exportación de carne fuesen solamente para los productores. Ojalá. No es así. Entonces, hay malas interpretaciones, hay medias verdades, Luis, y tenemos que comenzar a entender cómo funcionan las cosas si queremos hablar y obrar responsablemente. Se me fue el tiempo, Fidel, pero entré en esto porque lo que quería era dar un poco una muestra a la gente de cuál tiene que ser el debate. Este es el debate. O sea, así se construye institucionalidad. Lo otro es fácil, es cómodo, es show. ¿Querés que sea populista? No, al contrario. Es más, yo espero que no sea populista, ¿verdad? Vamos a ser serios, vamos a ser responsables y vamos a trabajar para que las instituciones funcionen en este país. Hoy la senadora Massi dijo algo muy importante. Señores, despiértense. No hace falta que venga ningún dictador para solucionar los temas. Necesitamos a alguien, ¿verdad?, con la capacidad del expresidente sudafricano Nelson Mandela, que diga, señores, hasta acá llegamos y el país lo construimos entre todos. Y eso es muy importante, tener esta visión responsable de las cosas, Luis.